Y hoy vamos a hablar de Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación en arameo. Es decir, era un hombre que animaba, que consolaba. Este apodo se lo pusieron los apóstoles a él, a Bernabé, precisamente porque cuando ellos vieron la forma de ser de Bernabé, las características de su personalidad, ellos dijeron: wow, Bernabé anima, consuela, está allí constantemente, José, entonces vamos a llamarlo Bernabé. Y es claro. Entonces nosotros vemos en el versículo que leyó mi hermana, que es Hechos 4:36, esta primera parte. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y la palabra dice que traducido es hijo de consolación, era levita, es decir, de la tribu de Leví, y natural de Chipre. Entonces Bernabé fue un hombre clave en la iglesia primitiva. Fue un hombre que, a pesar de que no fue muy conocido, porque nosotros sabemos de que quizás no se habla mucho de Bernabé, él marcó una pauta muy importante en la iglesia primitiva, cristiana obviamente, y en ese momento donde estaba surgiendo, ¿verdad?, la iglesia de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar entonces un poco sobre él. Bernabé aparece 33 veces en la Biblia y 28 veces aparece en el libro de los Hechos. Entonces esto es clave. Vamos a ver 6 características, para hacerlo lo más corto posible, 6 características claves de Bernabé que nos pueden ayudar tanto a ti como a mí en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a orar rapidito para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias, Señor, por este miércoles de poder, donde podemos conectarnos con el cielo, Señor, a través de estas instancias, donde podemos abrir nuestro corazón y exponer nuestras inquietudes, orar a ti, Señor, interceder los unos por los otros. Te damos gracias porque podemos conectarnos con nuestros hermanos, Señor, y seguir avanzando en este camino cristiano hasta que tú vengas por nosotros. Clamamos a ti por la presencia de tu Espíritu Santo, porque vamos a abrir su palabra. Ayúdanos, Dios mío, para que seas tú hablando a través de mí y que cada uno de nosotros pueda entender este mensaje para edificación, Señor, de nuestra vida espiritual y de nuestra relación contigo. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, la característica número 1 que nosotros vamos a ver de Bernabé es que Bernabé fue un consejero generoso. Entonces Bernabé fue uno de los primeros en vender sus propiedades para ayudar a los necesitados. Este hombre no tenía amor al dinero, era un hombre desprendido, era un hombre dadivoso. Incluso él estaba interesado más en hacer tesoros en el cielo que en esta tierra. Y reconocía que todo lo que él tenía era de Dios. Era un hombre que prácticamente se desprendió de todo lo que tenía. Esto aparece en Hechos capítulo 4, versículos 34 y 37. Mira lo que dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Dice el 37. Como tenía una heredad, en este caso Bernabé, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, este Bernabé era un hombre con un corazón desprendido, precisamente porque su fe era sólida. Era un hombre que reconocía que todo lo que él tenía era de Dios. Por eso es que él agarró y dijo: yo voy a vender esto y voy a ayudar a los que necesiten. Él sabía que Dios lo iba a sustentar, le iba a proveer, no tenía miedo de entregar todo lo que él tenía para la causa del Señor. En cuanto a nosotros es clave porque no solamente nosotros debemos darle palabra de Dios a las personas, sino también debemos utilizar los recursos o los bienes que Dios nos ha dado para ayudar a los demás, a la causa de Dios también. Entonces eso es clave y nos enseña Bernabé también algo que nosotros debemos practicar, ¿no? Que es el dar y el poder entregar. Entonces aquí nos preguntamos, ¿estamos nosotros dispuestos a dar
de nuestros recursos para consolar, para ayudar, para alguna persona que necesite o para la causa de Dios, es importante. La característica número 2 es que Bernabé, ojo, fue un consejero que creyó en la restauración del pecador. Y esto me llamó mucho la atención, porque vemos, por ejemplo, en el caso de Pablo, sabemos de que Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Jesús. Él tomaba a los cristianos, los sacaba de sus casas, de sus familias, los mataba. Pero en algún momento Pablo se convierte al cristianismo y obviamente en ese momento muchas personas, en este caso en Jerusalén, no creían en él, no creían en esa conversión, porque veían que este hombre había estado matando a los cristianos y de la noche a la mañana después él dijo que ya no estaba, que esa ya no era su función de matar a los cristianos, sino más bien era un hombre que estaba convertido, que estaba buscando de integrarse incluso con los apóstoles y de andar en la misión con Jesús. Y eso causó muchas suspicacias. Oye, este hombre de la noche a la mañana se convirtió y ahora ya no está matando a la gente. Entonces, no le creían. Entonces, esta conversión que tuvo Pablo, ¿verdad? O Saulo, en ese momento cuando iba camino a Damasco, los que vivían en Jerusalén y los mismos apóstoles y los cristianos no confiaban en él. Sin embargo, nosotros vemos que Bernabé fue quien llevó a Saulo ante los apóstoles y dio testimonio de su conversión genuina. Y dijo, este hombre verdaderamente está convertido, crean en él, confíen en él. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque gracias a Bernabé, Pablo fue aceptado por los creyentes en Jerusalén. Cuando todos tenían miedo a Saulo o a Pablo, Bernabé creyó en su conversión y se lo presentó a los apóstoles. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 26. Mira lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, en este caso Pablo o Saulo, trataba de juntarse con los discípulos. Fíjate que él trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces aquí vemos de que no le creían, dice el 27. Entonces Bernabé, aquí aparece Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Fíjate que él le dijo, no, este hombre se encontró con Jesús, el cual le había hablado, dice la palabra. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces aquí estaba Bernabé abogando ante los discípulos, ante los apóstoles, diciéndole, no, este hombre se consiguió con Jesús, se encontró con Jesús, un hombre transformado, se convirtió al cristianismo. Entonces, vemos de que Bernabé creyó en Pablo. Primeramente porque Bernabé había sentido la gracia y la misericordia de Dios y él había creído o creía en el poder transformador y restaurador de Cristo Jesús. Y es clave porque Bernabé vio el potencial en Saulo donde todos estaban viendo peligro, estaban viendo quizás con los ojos carnales, no, este hombre nos va a matar, pero Bernabé vio más allá, vio un instrumento de Dios donde otros estaban viendo a un perseguidor. Y para nosotros es clave esto porque muchas veces nosotros tenemos como un preconcepto, un prejuicio, cuando vemos a alguien que quizás tuvo una vida horrible, un pasado fuerte, quizás una prostituta, un drogadicto, una persona, y decimos, a pesar de que esa persona está caminando con el Señor, pensamos de que nunca el Señor va a hacer una obra en esa persona. Y a lo mejor podemos pensar de que esa persona jamás va a abandonar su vieja naturaleza pecaminosa. Pero cada uno de nosotros que ha sido transformado por el poder de Dios, por su gracia y por su misericordia, los que quizás venimos del mundo, que no nacimos en la iglesia, pero que pasamos quizás algunas cosas en desconocimiento e ignorancia de la palabra del Señor, que hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras propias vidas,
podemos confiar sin dudar de que Dios puede restaurar a cualquier ser humano, no importa cuál sea su condición. Y esto es clave para nosotros, que entendamos de que el poder de Dios es suficiente, aunque en el momento no lo veamos y quizás sigamos viendo los errores de la persona, porque la persona a lo mejor sigue fallando, sigue cayendo. Es importante que entendamos que el proceso de restauración del ser humano es un proceso que lleva tiempo, es lento, la obra del Espíritu Santo. Pero sabemos de que el Señor, el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Y Él sabe en qué forma lo va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, no debemos quedarnos con el pasado de una persona, ni siquiera su condición presente, pero sí sabemos de que Dios estableció o establece un futuro y un propósito para cada ser humano, a donde Dios nos quiere llevar, ¿ya? En ese proceso de restauración. Entonces, el que no ha sido transformado no cree que Dios pueda transformar, pero el que sí ha sentido la gracia y la misericordia de Dios, confía sin dudar de que Dios tiene poder para cambiar a otra persona, no importa cuál sea su condición. Entonces Dios no ve nuestro pasado, Dios ni siquiera ve nuestro presente, sino lo que vamos a llegar a ser en sus manos. La característica número 3 es que Bernabé fue un consejero lleno del Espíritu y de fe. Entonces, su fe lo hacía de que él viera la gracia de Dios. Él confiaba en los procesos de salvación y de restauración del ser humano, del pecador. Y él en algún momento se gozó de la conversión de unos nuevos creyentes en Antioquía. Incluso los animaba a seguir en la fe y los alentaba a perseverar. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 11, versículo 23. Mira lo que dice. Cuando llegó, en este caso refiriéndose a Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces aquí vemos de que él los animaba a los nuevos creyentes y vio la gracia en los nuevos creyentes y se gozó y los exhortó, los animaba, les decía, vamos, adelante, se puede. Y eran nuevos creyentes que quizás tenían luchas, pecados todavía, cosas que todavía a lo mejor estaban practicando. Pero él no veía eso, sino que él dijo, aquí está obrando el poder de Dios. Quizás están comenzando, pero Dios está trabajando en estos corazones y esto es clave. Entonces, la generosidad de Bernabé y las cosas que veía Bernabé, esa fe, esa visión de gracia, esa visión maravillosa de ver la obra de Dios, donde quizás la gente no lo ve, era porque él tenía una comunión estrecha con el Señor. Y nosotros vemos también de que la Biblia dice que Bernabé era un hombre bueno, pero nosotros sabemos que también la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. No hay nadie bueno. Y cualquier cosa buena que nosotros podamos hacer, sabemos de que es de parte del Señor, que lo pone en nosotros. Porque nosotros, nuestra naturaleza, no es de hacer nada bueno. Pero Bernabé tenía algo, que él estaba lleno del Espíritu. Dice la Biblia de que él era un hombre lleno del Espíritu y de fe. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice. Porque era varón bueno, fíjate, ve, varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, dice al final, fue agregada al Señor. Entonces, no basta quizás el conocimiento teórico que nosotros podamos tener, ni teológico. Nosotros, tanto tú como yo, debemos vivir una vida consagrada al Señor. Debemos vivir en la presencia del Espíritu, llenos del Espíritu. Y para eso nosotros tenemos que invertir tiempo, primeramente estudiando su palabra, pero también en oración, así como estas instancias que nosotros estamos teniendo. ¿Ya? La consagración personal es clave.
de cada uno de nosotros, ¿ya? El poder abrir nuestro corazón al Señor y meditar en su palabra y obviamente testificar. Entonces, nosotros sabemos que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento de la salvación, en el momento en que nosotros creemos en Jesús como Salvador y también cuando somos bautizados por agua. Ahí empezamos a vivir y a caminar con el Espíritu Santo que Dios coloca en nosotros. Es esa conexión que nosotros empezamos a tener con la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ahí esto es clave. Y Dios nos va a usar con poder, así como lo hizo con Bernabé, porque dice que muchos se agregaron al Señor, se agregaron al pueblo de Dios, porque Bernabé estaba lleno del Espíritu. Y Dios nos va a usar tanto a ti como a mí cuando nosotros vivamos en esa comunión con el Señor. Pongamos todo nuestro ser a su servicio y podamos tener una relación tan linda con el Señor que todo lo que nosotros hagamos va a ser 100% efectivo para el avance de su obra. Se convertirán al Señor porque nos va a usar con poder, ¿ya? Entonces, aquí es importante que nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo que dirija nuestras vidas, ¿ya? En la lección número 4, o la característica número 4, vamos a ver de que fue un consejero que atendió el llamado que Dios le hizo. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Mira lo que dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, y aquí fíjate que el Espíritu Santo habló y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí hay un llamamiento de parte del Señor para Bernabé y para Saulo. Dice el 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, es clave porque Bernabé atendió sin cuestionar a Dios de inmediato a ese llamamiento que le estaba haciendo a él y a Pablo para que fuera a la obra que Dios les estaba encomendando, y asumió de una vez la responsabilidad. Y tanto tú como yo estamos llamados también por el Señor a cumplir con la gran comisión que Él nos está encomendando, que aparece en Mateo 28, 19. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra gran comisión. Y es clave que nosotros atendamos ese llamado con los dones que Dios te ha dado, la experiencia que tú estás teniendo con el Señor, la forma como tú estás aprendiendo y siendo restaurado por el poder de Cristo, que en la misma medida en que tú vas alimentándote del Señor y conociendo las bondades de vivir en Cristo, tú puedas transmitirlo también a otras personas que aún no conocen del Señor. Esa es nuestra misión. Por eso es que el Señor dice que debemos ir y hacer discípulos, ¿ya? A través de eso. El trabajar en su obra, el poder testificar, asumir las responsabilidades que quizás en tu iglesia el Señor está diciéndote que asumas nuevos cargos, que asumas nuevas responsabilidades, y quizás tú dices, no quiero, no puedo, no tengo la capacidad, o no tengo el tiempo, o me da miedo. Tantas cosas que quizás nosotros podemos poner obstáculos para poder cumplir con este llamamiento. Entonces vemos la característica número 5, que Bernabé fue un consejero que dio segundas oportunidades. Y vemos que en el primer viaje misionero que tuvieron, Marcos, en este caso aparece otro personaje que fue Marcos, el que escribió el libro de Marcos, abandonó a Bernabé, lo abandonó. Ellos eran primos, ojo. Esto aparece en Colosenses 4:10. Sale de que Marcos era primo de Bernabé. Pero vemos, por ejemplo, en Hechos 13:13, fíjate, aquí es donde aparece que él lo abandona. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y aquí es clave, porque dice, pero Juan, en este caso era Marcos, porque él se llamaba Juan Marcos,
Juan, apartándose de ellos, fíjate, ve que no quiso, volvió a Jerusalén, como que se echó para atrás y dijo, no, yo no voy para ese viaje misionero, yo me quedo, voy a regresar a Jerusalén. Entonces, esto no tuvo inconveniente, pero lo que sí causó conflicto fue cuando Marcos quiso unirse nuevamente a la misión. Y Bernabé defendió a Marcos porque Pablo dijo, no, si este ya dijo que no, ya no va. Yo no quiero trabajar ya con él porque ya él dijo que no iba. Entonces Bernabé quedó así, dijo, bueno, pero ¿por qué no se le puede dar la oportunidad a Marcos de que vaya, a pesar de que la primera vez dijo que no y se regresó a Jerusalén? Entonces vemos que Bernabé le dio una segunda oportunidad a Marcos, a pesar de que Pablo se opuso. Esto aparece en Hechos, capítulo 15, versículos 36 y 37. Dice, después de algunos días, fíjate, ve, Pablo le dijo a Bernabé, aquí es donde Pablo le dice a Bernabé, vamos a ir a esta misión. Dice, volvamos a visitar a los hermanos. Querían visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, hacer unas visitas. Y el 37 es clave porque dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, ¿viste? El Juan, y le decían Marcos. En Hechos 15:38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Aquí Pablo dijo, no quiero llevarlo, desde Panfilia. Y en el 39, aquí fue donde hubo la separación, porque fíjate, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces Bernabé siempre, a pesar de que Marcos se había regresado para Jerusalén y Pablo dijo, no quiero ir con Marcos porque ya él cometió un error, no quiso avanzar, tuvo miedo quizás. Bernabé creyó también en Marcos y se quedó con Marcos, se fueron a Chipre, le dio esa segunda oportunidad. Entonces vemos de que cuando Pablo descartó a Marcos por ese error que había cometido, Bernabé le da esa segunda oportunidad. Y esto es clave también, porque a pesar de que esto había causado una separación entre ellos, vemos que el espíritu de Bernabé fue elegir la restauración de esa persona o de Marcos que quizás había fallado y no rechazarlo de una vez. Entonces, esto es clave porque Bernabé no solamente enseñaba con palabras, sino también tenía actos de amor, actos de misericordia, de compasión. Y dijo, bueno, se equivocó, regresó, pero vamos a darle la oportunidad de que se reincorpore nuevamente. Entonces, Bernabé tenía como que una visión de misericordia, de entender que a pesar de las caídas, de las luchas, del pecado de una persona, no lo desechaba del todo, sino que siempre trataba de que esa persona se restaurara, ¿ya? Creyó en la conversión de Pablo, como lo vimos la primera vez ahí en una de las características, y también le dio esta segunda oportunidad a Marcos. Bernabé quizás no fue contado dentro de los 12 apóstoles, pero fue llamado apóstol también. Y vemos que esta forma de Bernabé, de quizás de tomar a Marcos y de tomar a Pablo y de darles estas segundas oportunidades y de ver más allá de sus errores, entender de que ellos estaban en un proceso que lleva tiempo y que pudieron tener caídas, pero que debían seguir avanzando en el camino con el Señor, le dio la oportunidad a cada uno de ellos también de formar parte del plan de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver a un Pablo que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento y después vemos a Marcos formando parte también de esta historia maravillosa y de la palabra de Dios. Entonces, qué importante, ¿no? Que Bernabé creía en el potencial de las personas más allá de sus errores pasados. Y eso es lo que también nos pide el Señor. Y quizás yo estoy predicando este mensaje para alguien que
ha tenido quizás alguna desaveniencia, alguna situación difícil, y no le ha querido dar una segunda oportunidad quizás a esa persona que te ha hecho daño, que te hizo algo, que a lo mejor algún hermano, alguna hermana. Entonces aquí Dios nos hace un llamado a que nosotros podamos entender de que no somos perfectos, de que debemos tratar de siempre de buscar construir puentes, quizás hablar con la persona, exhortarnos, que sea constructiva la conversación, pero que podamos darle una segunda oportunidad. Y entender si es una persona que tiene una lucha muy fuerte, seguir orando y entender que esa persona está en un proceso con el Señor. Y que quizás nosotros no somos el Espíritu Santo, pero ya Dios está trabajando en ese corazón, ¿ya? No desechar a las personas por cualquier cosa que nos hayan hecho, no desecharlas del todo. Entonces aquí vemos que Bernabé nos enseña que el amor cristiano no descarta a las personas. Dios no nos desecha. Cada vez que tú y yo fallamos, cada vez que tú y yo caemos, cada vez que tú y yo quizás en esta inmadurez espiritual que podamos tener, que tengamos luchas, el Señor está ahí siempre para levantarnos, para redimirnos, para darnos una segunda, tercera, cuarta, muchas oportunidades cuando vamos a Él con un corazón sincero, ¿ya? Entonces no debemos ser jueces del pecador, ni estar tampoco pendientes de los errores de los demás, sino confiar que si Dios comenzó una obra en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, Él la terminará, ¿ya? Y luego ya para cerrar, la característica número 6 es que Bernabé fue un consejero que, a pesar de que tenía esa gran fortaleza de ver las cosas buenas en medio de los errores de las personas, también en algún momento esto le jugó en contra porque se fue al otro extremo y se convirtió en una debilidad, ¿ya? Entonces vemos que él aceptó quizás a Pablo y creyó en Pablo, en la conversión de Pablo, y le dio la segunda oportunidad a Marcos. Esta fortaleza que él tenía de ver lo bueno, también de ser paciente ante los errores de los demás, también lo llevó en algún momento a no confrontar a los judaizantes, y en ese momento él debía exhortarlos y lo dejó pasar. Esto aparece en Gálatas capítulo 2 versículo 13. Dice: y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que, ahora que aparece Bernabé, fíjate, dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces vemos de que quizás el no, quizás confrontar un pecado, quizás no pararse firme o decir lo que se tiene que decir ante algo que nosotros vemos de que él quizás debió haberlo hecho, le jugó en contra, porque dice la palabra que se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. Y eso quizás nos puede pasar a nosotros, que la idea no es que vamos vamos a permitir el pecado, vamos a permitir que las cosas se manejen de esa forma, no vamos a decir nada para no hacer sentir mal a nadie, y podemos caer en eso de que de repente el no ver quizás hasta dónde nosotros podemos quizás permitir o entender la condición de pecado de una persona, que esa persona esté haciendo algo, que esté dañando, que esté contaminando, y nosotros no poner un alto o no hacer una exhortación con amor y sabiduría. Entonces aquí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que podamos confrontar al pecado, hacer las exhortaciones con amor, con sabiduría, para que sí podamos tener la misericordia que Dios quiere que nosotros podamos tener, pero que si hay que poner un límite o hay que pararnos firmes ante alguna situación, podamos tener la fortaleza y la firmeza para avanzar en eso, en lo que Dios quiere. El carácter para nosotros poder saber que eso está mal y que debemos también poner alto, ¿no? Y un límite a las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, hermanos, la vida de Bernabé fue su mejor sermón, su vida. En el libro del Servicio Cristiano, en la página 34, nos dice: los hombres creerán no lo que diga el predicador, sino lo que viva la iglesia.
Eso me llamó mucho la atención. Entonces, el llamado que Dios nos hace es que nosotros podamos tener un corazón como el de Bernabé. Un corazón que vea quizás vidas restauradas, se goce en la obra de Dios, no vea el error de una persona como ya el desecho, de que ya esa persona no tiene más esperanza, sino que crea que el poder de Dios es suficiente para restaurar al ser humano.